Hola, mi nombre es Emilio Rizo. Esta es mi entrevista para mi evidencia uno de la justificación y mi propuesta está basada en la arquitectura colonial que hay en la Ciudad de México y en México en general. Y estoy aquí con Julieta, quien actualmente es de la Ciudad de México y que ha visitado mucho de estas arquitecturas que hay en la ciudad. Y hola Julieta, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Julieta aceptó hacer una entrevista conmigo porque ella ha visto esas arquitecturas y es un tema que le gusta mucho y creo que ella puede darme muchos datos importantes sobre cómo lo importante que son estas arquitecturas coloniales y que puede aportar mucho a mi proyecto. Entonces, mi primera pregunta para ti, Julieta, es, ¿estas arquitecturas coloniales son importantes para tu identidad? Sí, yo habiendo crecido en la Ciudad de México, creo que esta parte es una parte muy importante de mi cultura Ujú. porque desde chiquita me gustaba visitar la ciudad y me llamaba la atención ver los diferentes tipos de edificios que hay en la ciudad. Y creo que Ajá. estos en específico siempre se me habían hecho muy interesantes, porque aparte a mí me gustaba mucho como preguntar acerca de la historia de estos edificios. Entonces, siempre he tenido como ese apego a estar entendiendo el porqué de las cosas y creo que es muy importante para mi identidad. Ok, muy interesante. ¿Y tú crees que son importantes estos patrimonios o incluso en un lado extremo es que totalmente aceptable? ¿Crees que son patrimonios o no? ¿Cuál es tu como visión en eso? Yo creo que sí son patrimonios, a pesar de que no tienen un trasfondo muy positivo, creo que son parte de la memoria histórica que se puede ver en la Ciudad de México en general, y no solo en la Ciudad de México, también en otras partes de México. Entonces creo que pues siempre tenemos que aprender de la historia y esto es una parte muy importante y se puede considerar un patrimonio. Muy bien. Estuvo muy interesante eso que mencionaste, eso del trasfondo, porque justo te quería preguntar de qué piensas de estos trasfondos. Vamos a empujar un poquito más en ese tema. Pues yo creo que siempre es importante aprender de las cosas que han pasado en la historia. Por ejemplo, en este caso, pues toda la arquitectura colonial viene desde que llegaron los españoles aquí a México. Ujú. Entonces, pues fue toda la ideología de la urbanización y de cambiar toda la ideología. Y pues en especial, además de la religión y todos esos aspectos, pues fue importante para ellos cambiar la arquitectura para dar esa nueva identidad al país. Obviamente eso ya es en un contexto un poco más histórico y no Ujú. sé, la verdad no estoy muy informada en todo ese tema, pero eso es lo que sé hasta ahorita. Algo interesante que mencionaste es como, o sea, tiene una historia fea detrás, no muy positiva, pero también se hace mucho como apreciación de estos como edificios. Y algo que a mí se me hizo interesante es un ejemplo de Estados Unidos, a nuestros vecinos de aquí arriba, es que en algunos lados del país la comunidad negra ve algunas estructuras y dicen, esta historia no, este tiene un trasfondo no negativo, pero es parte de nuestra historia, hay que conservarlo y apreciarlo, pero del otro lado del país ves, no sé, a otra comunidad negra que dices, ok, estos edificios tienen un trasfondo negativo, hay que destruirlos y empezar desde cero. ¿Tú qué piensas, o sea, tú qué piensas de ese tema, ya que este proyecto pues promueve la apreciación y la conservación de estos edificios, pero al mismo tiempo es importante pues ver la opinión de los demás y al igual que aceptar que toda opinión es válida. Entonces quisiera saber qué es como tu opinión del tema. Yo creo que es muy válido que la gente quiera conservar estos edificios para aprender de la historia, pero eso no quiere decir que hay que idolatrarlos, simplemente Mm, entender el trasfondo. Y también es totalmente válido que los quieran destruir, pero sin olvidar el por qué estuvieron ahí, y no en el contexto positivo, sino también en el negativo. mm. No olvidar qué es lo que pasó, y yo creo que tal vez el deshacerse de ellos hace que se olvide un poco la historia y creo que es importante recordar siempre por qué están ahí y todo lo que hemos pasado para luchar y para quitar todas esas cosas. Ok. Entonces creo que es totalmente válido las dos perspectivas y creo que más bien sería cuestión de hablarlo con la parte oprimida que fue en ese aspecto. No sé Ujú. si creo que eso sería algo importante. Eh, una respuesta muy, muy interesante y muy buena. Y última pregunta, hablando de todo eso de que conservar o no, cambiamos tantito de cultura y quiero ver qué piensas sobre qué roles tienen estos edificios dentro de la cultura en México. ¿Cómo, perdón? ¿Qué piensas, qué roles tienen estos en los edificios en la cultura en México? Pues justamente lo que mencionaba anteriormente, o sea, es más bien como parte de recordar y de saber todo lo que ha pasado y podemos ver justamente
mucha historia en estos edificios y en toda su arquitectura y su estructura y todos los detalles que tienen grabados en esa parte. Ok, perfecto. Muchas gracias, Julieta, y sería todo. Gracias.